abrazo. Estamos de vuelta acá en la 11, en el 14, para hablar ahora de la actualidad internacional, que está candente en muchos aspectos. Vamos a hacer también recuerdos, pero ya nos acompaña la voz inconfundible de Javier Carrera. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias, muy bien, gracias. Qué bueno, ahora con un look más veraniego, ciertos colores claros. Es que están subiendo las temperaturas. Exactamente, color cuchuflí. Yo de azul, tú un color beige. Exactamente. Muy bien. Sí, que en realidad, ojo, hoy día acá en la región metropolitana 31 grados. 31 grados. Y yo creo que es muy difícil que empecemos a bajar de eso, a ser la norma. La diferencia entre la mínima y la máxima todavía está amplia. Sigue siendo amplia. Y en la noche también baja la temperatura de manera importante. Sí. Pero donde no baja la tensión es en Venezuela. Sabemos de que ya llegaron también buques que estaban en el Medio Oriente de parte de Estados Unidos a Sudamérica, y hay una tensión importante en la propia Venezuela, que se está preparando para un eventual ataque. Claro, exactamente. Continúan los preparativos en Venezuela con un lenguaje clarísimo frente a la ofensiva norteamericana, en el fondo a la presión norteamericana. Llegó el portaaviones Gerald Ford al área de operaciones con 90... Se demoró como 2 meses, ¿no? ¿Cuánto se demoró? No, como un mes más o menos. Sí, es que estaba al otro lado del mundo. Estaba en el Golfo Pérsico, por ahí cerca, ¿no? En el Golfo Pérsico, claro, tuvo que atravesar el canal y todo eso. Y viene con su grupo de ataque, y efectivamente es una portaaeronaves que por sí solo puede sostener un ataque importantísimo a centros de distribución, a la defensa antiaérea venezolana, a eventuales escondites de los jerarcas venezolanos. Así que por lo tanto es un desafío muy grande para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero el lenguaje en Venezuela es el siguiente: se firmó una nueva ley de defensa integral y el operativo Independencia 200. El lenguaje que está implementando el régimen de Maduro es: pueden atacarnos con todo. Ese es Padrino, ¿no? Vladimir Padrino, el jefe del ministro de Defensa, jefe de la Fuerza Armada en general. El lenguaje es claro, Rodrigo. Dice: nos pueden pegar con todo, pero si intentan poner un pie en Venezuela, se la vamos a hacer difícil. Por eso trabajo con la defensa territorial integral, con las milicias bolivarianas, con los batallones de defensa. En el fondo, es un poquito lo que hizo Noriega en la ofensiva norteamericana en 1989. Que no le fue muy bien, sí. No le fue muy bien, claro. Los tamaños eran distintos, mucho más que Venezuela y Estados Unidos, pero lógicamente es tratar de oponer una resistencia territorial. O sea, ahora sí hay historias de resistencia que son exitosas, no en esta dimensión, pero lo de Bahía Cochino, claro, ahí fracasaron. No llevaron portaaviones a Bahía Cochino. Es que ahí estuvo la diferencia. Claro. Ahí estuvo la clave de por qué fracasó la operación de Bahía Cochino. Porque Kennedy negó el apoyo a Bahía. Negó el apoyo aéreo, y eso le traería consecuencias como vamos a realizar la próxima semana. Exactamente. Pero lo cierto es que hay posibilidades de que sea un conflicto largo. ¿Y cuál es el problema que sea un conflicto largo para Estados Unidos? Efectivamente que le afecta en alguna medida la popularidad al gobierno de Trump, al mismo Donald Trump, si es que el conflicto se alarga en pérdida de vidas norteamericanas y también en la extensión misma del conflicto. Ahora, yo entiendo que ya va un número importante, no sé si tú lo manejas en concreto, de fallecidos por estos ataques a las lanchas. Claro. Que Trump dice que son lanchas dedicadas al narcotráfico, pero no hay ninguna certeza de que aquello sea así. Exactamente, 72 fallecidos hasta el momento, en ya decenas de ataques a estas supuestas narcolanchas. Ya, de hecho, se supo que una de las supuestas narcolanchas no era tal, o que en fondo habían quedado personas vivas, fueron deportadas a sus países de origen. Uno, de hecho, fue a Colombia. Entonces, claro, operación en aguas internacionales, pero que no tiene ningún asidero. Es más, el gobierno norteamericano reconoció ante el Congreso que todavía no tiene una razón legal, un casus belli para operar en Venezuela. Entonces, todo esto, digamos, puede ir cambiando con el tiempo, y también con algunos asuntos que se están desarrollando, que nos vamos a ver dentro de Estados Unidos, que podrían dar algún giro a favor, o sea, en fondo, para provocar que se comience el conflicto o para que se atenúe. Hay distintos factores en la política interna de Estados Unidos que pueden ser decisivos. De hecho, durante esta semana reflotó un viejo caso que tiene que ver con Donald Trump y Jeffrey Epstein, ¿cierto? Un correo, que no es nuevo en realidad, donde se hablaba de presuntos abusos de Donald Trump con una menor de edad. Lo que yo estuve investigando es que en su minuto conversaron con esta chica, que ya es mayor de edad. Ella, por las razones que tuvo, no quiero andar ahí, desestimó la participación de Trump en este tipo de delitos, pero esta carta ha vuelto a circular
la leyó un congresista y por lo tanto ha generado un impacto relevante dentro de la conversación política de los Estados Unidos. Exactamente, ya vamos a ir con eso. Esos son los factores internos a los cuales vamos a hablar. Vamos entonces, señor director, con el segundo video. Vamos. Que es bastante impactante y tiene relación con un accidente que ocurrió en Chile, en nuestro país. Hablamos de esta impresionante imagen de la caída de un avión militar C-130 Hércules en Georgia. Este es un avión militar turco de transporte, un Hércules, un avión de gran tamaño, de 4 motores. ¿Quién fabrica los Hércules? Lockheed Martin de Estados Unidos. Este es un avión que sí tenía sus años, era fabricado en 1968-69, por el año fiscal se pueden ver, todos los aviones militares tienen un serial number y se puede consultar cuando fue fabricado. Se separó la cabina que se ve más abajo y la cola, y ahí está cayendo el fuselaje totalmente abierto con las alas. Lo que se ve como esas trazas de humo que deja es el combustible que está en las alas y al romperse. Claro. ¿No hubo sobrevivientes? No hubo sobrevivientes. Qué lamentable, ¿eh? 20 fallecidos entre militares de Azerbaiyán, estaba realizando una misión de Azerbaiyán, y también de las Fuerzas Armadas de Turquía. Oye, pero qué locura, o sea, se desarmó la cabina del resto de la estructura. Y también la cola. Tiene que haber habido una falla estructural grave. ¿Por qué este accidente tiene relación con Chile? En el año 2019, a finales de 2019, sí, recordemos que se cayó un avión Hércules en la Antártida. En ruta hacia la Antártida, sí, en el paso de Drake, de hecho. Y todos los análisis indican que lo que pasó fue muy similar a lo que estamos viendo, que inclusive fue captado por una cámara, digamos, de un aficionado. En este caso, una falla estructural grave que separó partes del fuselaje y que el resto cayera libremente hacia el mar. Fue dramático este accidente, murieron muchos científicos que iban a hacer una labor de investigación en la Antártida. Y claro, o sea, pasó algo similar a esto. Muy similar. Lo que no se sabe cómo ocurrió esta separación, por falla estructural del fuselaje o bien por ejemplo, una hélice que se sale y golpea o corta el fuselaje. Y ahí empieza, lógicamente, a las velocidades y altitudes que van estos aparatos, empieza a generarse la falla estructural que implica que se separen primero la nariz y después la cola para que ocurra. Oye, digamos, terrible, porque en el fondo, imagínate, la caída tampoco fue tan rápida, entonces yo me imagino que había gente ahí que estaba desesperada. Debe haber sido terrible este momento. Absolutamente, pero estas dramáticas imágenes las mostramos para ejemplificar lo que podría haber pasado con el avión de la FACH. Hace poco una polémica, militares, digamos, oficiales de la FACH se habrían negado a subir un avión porque estaba con problemas también, otro Hércules, de los indicadores de combustible. Entonces se habrían negado a subir, fueron exonerados, expulsados, digamos, de la institución, pero ya la Lockheed Martin hizo la advertencia de la revisión de los aviones, en este caso C-130E. Nosotros tenemos el modelo C-130H, un poco más moderno, del lote del año 77, más o menos, el último recibido de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Así que hay que revisar otra vez esos aviones exhaustivamente para ver qué es lo que está provocando la falla. Claro que sí, puede ver ahí si es algo estructural, fatiga material o se puede resolver con mantención. Exactamente. Vamos ahora a lo que estabas adelantando. Ya, pues vamos entonces con este caso dramático, que en realidad es terrible, lo encuentro pero brutal. Pero insisto, da la impresión de que a Donald Trump, dígase lo que se diga de él, no le entran balas. Exactamente, tuvo una buena, entre comillas una buena, y varias malas esta semana el presidente norteamericano. Hablamos de Donald Trump, cierto, que declaró que tiene la obligación en una entrevista de mandar a la BBC por una polémica que hubo con un reportaje emitido en el programa Panorama. ¿Es cierto? Con respecto a su discurso del 6 de enero de 2021. Porque de hecho este programa no es de ahora. No, claro. Es un programa que se emitió hace varios meses, pero hay unos protocolos de revisión que tiene la propia BBC para ver, en el fondo, si su trabajo, si lo que se emite en pantalla responde a los estándares editoriales. Entonces se hizo como una auditoría que es habitual que se hace, y ahí el informe dice, ¿sabe qué? Me da la impresión de que en este reportaje que se emitió en tal fecha, ustedes manipularon de cierta manera la imagen. Exactamente. Lo que, digamos, el riesgo o en el fondo lo que se está acusando Trump es que se habría manipulado su discurso para indicar que habría incitado, digamos, a la gente a tomarse el Capitolio. En realidad este discurso fue seccionado, digamos, editado. Nosotros que somos periodistas sabemos eso. Sí. ¿Cómo puede cambiar una declaración? Lo cierto es que el reportaje no lo hizo la BBC, lo hizo la productora externa. Oktoberfilm. Ya, pero igual pasó por esta auditoría de estándares editoriales. No, sí, obviamente hay que revisarlo. Claro, sale por la pantalla de la BBC.
los dos sabemos que los canales grandes lo que están haciendo mucho es externalizar las producciones. Exactamente. En este caso, una productora que se llama Todo el Film hizo este reportaje, no lo recibieron bien y terminó con la salida del director ejecutivo, ¿cierto?, de la BBC y también de la jefa de informaciones de la cadena británica. O sea, la descabezaron la BBC. Descabezaron la BBC y ahora Trump está exigiendo una indemnización de $1.000 millones, una disculpa y una compensación. Oye, pero lo más increíble es que si esta auditoría interna de la BBC no se hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Claro. Porque Trump, cuando salió esto, no hubo reacción. No, ocurrió después de que la propia BBC se diera cuenta de que este producto no cumplía con los estándares. Indicó que había un error de juicio en la BBC y ahí explotó todo. Bueno, esa fue la buena, entre comillas, de Trump. La mala, la pésima. Lo que por eso se imagina, porque fue anoche que la Cámara de Representantes o demócratas dentro de la Cámara de Representantes hablaron sobre esta situación o que lo involucraría en el caso Epstein por unos correos que se dieron a conocer, y esto en realidad tiene en jaque, incluso hay posibilidades, a pesar de que no tendría los votos, digamos, en contra de Donald Trump, de una posibilidad de impeachment. ¿Cierto? O sea, le pueden hacer como una acusación constitucional. Ese es el impeachment. O sea, al nivel, no son lo mismo, pero el objetivo es sacarlo del poder. Claro, exactamente. El objetivo sería sacarlo, digamos, de sus funciones y por lo tanto hay que esperar qué es lo que ocurre, porque esto fue hace muy pocas horas, digamos, en horas de la noche nuestra, que se dio a conocer que Donald Trump entonces habría estado horas en casa del financiero con algunas de las víctimas. Claro. En algún momento se tapó el nombre, después se dio a conocer solamente con un nombre de pila, una de las víctimas, ¿cierto?, de esta verdadera red de pedofilia que tenía. A mí lo que me llama la atención es que, insisto, esto no es nuevo, ¿cierto? Lo que pasa es que se reflotó el tema del correo electrónico de Jeffrey Epstein donde cuenta esto. Pero la chica que aparece mencionada, en su minuto dijo no, se retractó, como que dijo no, esto nunca pasó. Puede haber habido billete por medio, no podemos descartarlo. Absolutamente. De hecho, ya en otras oportunidades, Donald Trump ha llegado a acuerdos extrajudiciales. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas con la trabajadora sexual que lo demandó? Exactamente. Llegó a un acuerdo extrajudicial. Exactamente. Entonces, no está demostrada todavía la total culpabilidad o inocencia. Lo cierto es que eso es lo que dice el correo clave. El correo clave dice que, según Trump, que hablaba con un escritor, un periodista, Trump pasó horas con una de las víctimas. En realidad la destinataria fue la que conseguía las menores de edad, Ghislaine Maxwell, que era la pareja de Jeffrey Epstein. ¿También está presa ahora? Y que, claro, cumple una condena de 20 años por los delitos que cometió junto a su pareja, mejor amigo. Una razón muy extraña. Es una razón muy extraña porque, claro, en su minuto se decía que eran pareja y a mí me dijo, no, en realidad no soy pareja, era mi mejor amigo, pero en el fondo era una captadora, o más bien una cazadora, claro, ¿cierto? Que le llevaba a menores de edad a esta verdadera isla que tenía, porque era una mansión dentro de una isla, en Palm Beach, ¿no? Exactamente, que tenía Jeffrey Epstein. El ribete es trágico, fíjate, Rodrigo, porque una de las denunciantes se suicidó hace poquito, y antes Jeffrey Epstein en 2019 puso fin a su vida. Claro, se suicidó en la cárcel, hasta donde se sabe, pero el caso que tú mencionas es particularmente doloroso porque era la denunciante del príncipe Eduardo. Exactamente, el príncipe Andrew. Andrés, perdón. El príncipe Andrew, que recordemos fue totalmente separado de sus funciones, se quitó sus títulos, ya no es el príncipe Andrés, el señor Andrés. Ahora Andrés nomás. Mountbatten-Windsor, claro, que es el apellido de la Casa Real, recordemos. El Windsor, de hecho, se pusieron porque era muy alemán en Mountbatten. Entonces, toda la Casa Real tiene el apellido Windsor. Y efectivamente se habría separado incluso de la posibilidad de vivir en viviendas reales. Ahora, sospechosamente, el príncipe Andrew o ex príncipe Andrés tiene mucho dinero y va a conseguir vivir en Abu Dhabi, en una lujosa residencia. Bueno, oye, pero ¿qué pasa con Medio Oriente? Porque, mira, ¿te acuerdas tú que el rey de España se fue para allá? Emérito, porque tú sabes que ahora es Felipe segundo. Cuando abdicó. Claro, cuando abdicó, ¿a dónde? Y denunciado por corrupción, ahora sacó una autobiografía donde dice yo no hice nada, la historia me juzgará.
pero el tipo malverso fondo. ¿Y dónde se puede vivir? Arabia Saudita. ¿Qué pasa con los países árabes que reciben a todos los tipos que están metidos en cosas extrañas? Sabes que hay algo que dijo y una teoría que tiene mi colega José Antonio Neme, que me conoció, que sigue mucho, sabe mucho la historia de las casas reales. Dice que las casas reales de Arabia son muy serviles a las casas reales de Europa. Realmente le hacen regalos ostentosos, tratan de igualarse un poquito a la tradición europea, tienen esa aspiración, tiene una mirada un poquito aspiraciones. Y por eso, cada vez que reciben a alguien de Europa, lo tratan, da lo mismo, con guante blanco, y con guante blanco, con regalo. Pero no solo por eso lo digo, con esto cierro este tema. Además, estaría hablando que la reina Isabel había dejado con un fondo a este hijo medio descarriado. Porque sabía lo que se venía, tal vez. Porque sabía lo que se venía. Así que gran polémica también estaría enfrentando, si estuviera viva, la reina Isabel, que falleció, recordemos, el año pasado. Oye, ¿y esto implicó que con el rey hubo diferencia? O sea, ¿está peleado con el hermano, Andrés? Claro, absolutamente. O sea, está separado de la familia y sobre todo... Ya, por eso yo no creo que la haya tomado bien. No, claro, está muy peleado con el hermano. O sea, perdón, con el sobrino, digamos que... Con Príncipe William. El Príncipe William. Que va a ser el futuro rey. Y es probable por la edad que tiene Carlos. Y aparte de Carlos está enfermo de cáncer. De hecho, está enfermo de cáncer. Entonces, es probable que sea más temprano que tarde el próximo rey. Ha sido separado entonces totalmente. Nadie más quiere saber de él, pero tendría asegurado su futuro, como decimos, en el Oriente Medio. Es increíble cómo en el Oriente Medio cae todo lo que desecha Europa. Claro. En términos de realeza, por supuesto, claro. Porque en otros términos no. Oye, hay un aniversario muy importante que vale la pena también destacar, ¿no? Claro, un aniversario muy importante que tiene que ver, por supuesto, con Alemania. Y es una fecha muy importante, el 9 de noviembre para Alemania. Fíjense, se cumplen 107 años después del 9 de noviembre de 1918, que fue la aprobación de la República Alemana y el fin de la Primera Guerra Mundial. Por estos días. De hecho, por eso se celebra el Día de la Remembranza en Europa, que es el fin de la guerra, el recuerdo de los caídos y todo eso. Pero el 9 de noviembre, ¿cierto?, la fecha de aprobación de la Primera República Alemana. Luego, el 9 de noviembre de 1938 fue la Noche de los Cristales. La Noche de los Cristales rotos, sí. El pogrom gigantesco que hicieron en contra de los judíos en Berlín y las principales ciudades alemanas. Y el 9 de noviembre de 1989, que es lo que se recuerda principalmente, 36 años del día de la caída del muro de Berlín. Por ahí tenemos imágenes, señor director, 36 años han pasado. Harto tiempo. Yo me acuerdo que cantó Roger Waters, ¿te acuerdas tú en el concierto que se hizo para conmemorar esta caída? David Hasselhoff. También. Que es muy popular en Alemania. Por eso cantó entonces. Muy popular. Porque David Hasselhoff es de Baywatch. Cuando vino a Viña cantó canciones muy populares, que era un cover, me acuerdo de una canción más antigua, Hugen a Feeling, que era muy popular en Alemania, pero que en Chile no pegó nada, absolutamente. No. La imagen es cuando estaban sacando, por supuesto, las principales secciones. En ese minuto estaba todavía gobernando Alemania Erich Honecker. No, había recién salido. Ya. El último presidente o líder de la Alemania democrática, no recuerdo su nombre en este momento. Pero Honecker estaba retirado. Porque sabía que podía venir una persecución, entonces estaba preparando sus maletas para emigrar de Alemania. Finalmente, recordemos, recaló en Chile. Bueno, de hecho, en 1991. Su familia entiendo que todavía vive acá, su señora murió acá, él murió acá. Exactamente. Sí. ¿Y por qué no celebran este 9 de noviembre así como fiesta oficial feriado? Porque esa misma fecha de Noche de los Cristales rotos. Entonces, por eso se celebra el 3 de octubre de 1990 como el Día de la Reunificación Alemana, porque ese fue el día que se firmó el fin de la Alemania Oriental y que todo pasara a ser la nueva República Federal Alemana. ¿Sabes qué? Este es un hecho muy importante. No creo que nadie hoy día defienda el muro de Berlín, por supuesto que no. Pero también se ha tratado de reescribir la historia. Pues hay muchos que dicen, ¿vieron cuando se cayó el muro de Berlín? ¿Para dónde arrancaron? ¿Para el lado comunista o para el lado capitalista? Y eso no es verdad, porque Alemania no es un país esencialmente capitalista como los Estados Unidos. Es una tremenda socialdemocracia. Por lo tanto, asumiendo que el comunismo está fracasado y que nadie quiere comunismo en ninguna parte del mundo, la gente que estaba ahí no corrió a Estados Unidos, no corrió a Corea del Sur, corrió a la socialdemocracia, o sea, a una democracia con derechos sociales más grande del mundo. Hay que decir que muchos chilenos exiliados que estuvieron en Alemania Oriental, en la Unión Soviética, posteriormente pasarían también a los países socialdemócratas. Exacto. Cuando leyeron que era el mejor lugar para vivir. Una frase importante que pronunció en este aniversario el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Nuestra experiencia histórica nos enseña que el intento temerario de domar a los antidemócratas dándoles poder es algo que fracasó no solo en la República de Weimar, en este mismo
según el politólogo estadounidense Daniel Ziblatt, no triunfa nunca por sí mismo. Si tiene éxito es porque otros lo permiten. Esa es la lección de la República de Weimar, recordó el presidente alemán. Recordemos que, sí, aparte del canciller, está el presidente. Además, el canciller lo representa internacionalmente, ¿cierto? Claro, exactamente. Claro. Por eso la figura más. Pronunció estas palabras considerando los peligros que ahora enfrenta Alemania. El avance del extremismo de derecha, el islamismo también, sí, con los inmigrantes, y también, la diferencia que todavía tiene la Alemania, la ex Alemania Oriental, con el resto de la República Federal, que todavía no está tan avanzada económicamente y tiene aún grandes problemas de igualar el desarrollo de este país vecino, y que ahora son un solo país desde hace ya 35 años. Claro, ya bastante tiempo. Acá están las redes sociales de Javier Carrera para que ustedes lo sigan. Jacarre 2001, que volverá el próximo día jueves para traernos el panorama internacional. Aplauso para Javier. Tremendo resumen, ¿eh? Próxima semana, JFK. La próxima semana, la muerte de John Kennedy con Javier Carrera. Muy bien, a comerciales y volvemos a pasarlo bien acá en la 11.